a este encuentro, esta serie de encuentros sobre repensando la regulación migratoria en Argentina. Este encuentro en particular sobre el decreto 70 y su derogación, que modificaba la ley de migraciones número 25.871. Hoy contamos con la presencia de Rubén Giustiniani, una eminencia en la materia, parte histórica de esta ley que tenemos hoy en plena vigencia en nuestro país. Rubén Giustiniani es exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la UNR, es exdiputado nacional y exsenador nacional, y actualmente diputado provincial por Igualdad. Es autor de la ley 25.871, y vendrá aquí a compartirnos su experiencia, su trayectoria en la materia. Bienvenido, Rubén, es realmente un gusto y un honor contar con su presencia. Así que, bueno, bienvenidas a todas aquellas personas que están hoy aquí con nosotros. Me llamo Paula Carelo y soy presidenta del Instituto de Derecho Migratorio y Derecho al Refugio del Colegio de Abogados de Rosario. En el instituto trabajamos formando a colegas en la materia de Derecho Migratorio y de Protección Internacional, y también Ciudadanía, una materia que no está incluida en la currícula de las universidades y que creemos muy relevante, muy importante trabajar a nivel de los profesionales, y bueno, también trabajamos en actividades de sensibilización en esta temática. Así que bueno, están todos bienvenidos a nuestro espacio. Nuestras reuniones habituales son los primeros lunes de cada mes, y luego tenemos este tipo de encuentros temáticos en los cuales compartimos, bueno, todo tipo de información que creemos relevante, y también estamos abiertos a sugerencias que podamos recibir de aquellas personas que trabajan en la materia o que tienen interés en esta temática. Rubén, bienvenido, y bueno, nos querés contar un poco, nos querría contar, perdón el atrevimiento, un poco sobre la historia de la ley 25.871, cómo surgió, cómo fue el proceso, y aquello que pueda recordar de aquellos años. Bueno, sí, antes que eso, agradecer, Paula, la invitación para esta importante jornada que están realizando, organizando como todas las semanas desde el Instituto de Derecho Migratorio y de Refugio del Colegio de Abogados. La verdad que es un hecho importante, me parece, este debate acerca de la cuestión migratoria que hoy ocupa las principales preocupaciones de lo que está pasando en el mundo, en América Latina y específicamente en nuestro país. En la agenda política, social, la cuestión migratoria es un tema hoy esencial de abordar. A lo que preguntás y planteás, y acá están participando quienes fueron actores importantes también en ese proceso. Hasta el año 2003 que se sanciona la ley, se promulga en el 2004, no hubo en la República Argentina una regulación de la política migratoria. Teníamos la ley de la dictadura militar del año 81, la llamada Ley Videla, y los gobiernos democráticos a partir del año 83 y el Congreso Nacional en 20 años no podía avanzar en una ley que definiera el rumbo principal de la cuestión migratoria. Es así que en el año 84, en el gobierno de Raúl Alfonsín, se produce la amnistía con el decreto 780 que regularizó a 136.000 extranjeros. Posteriormente, 8 años después, el decreto de Carlos Menem, el 1033 del año 92, que regularizó a 224.000 extranjeros. Es decir, veníamos en una política de parches sobre la base de una legislación de la dictadura militar que determinaba cuestiones violatorias a la misma Constitución Nacional, a los derechos de los migrantes, a la salud, a la educación, situaciones como lo expresaba desde la dictadura, que la Dirección de Migraciones podía allanar casas de migrantes, el rechazo en frontera,
teníamos una situación cuando yo asumí como diputado nacional en el año 2001, empezar a trabajar como presidente de la comisión en una ley que pudiera saldar esa deuda que había en la Argentina. Y nos pusimos a trabajar sobre la base de un proyecto que yo presenté, pero dimos una dinámica distinta. Esta es la primera consideración que yo quiero hacer, que la 25871, una ley fundamental para la República Argentina, no fue producto de una iniciativa que envió el gobierno nacional al Congreso, sino que fue una iniciativa que nació del propio Congreso y que tuvo una participación muy activa de todos los actores vinculados a la cuestión migratoria, porque decidimos hacer las reuniones de la Comisión de Población, no solamente con las diputadas y diputados que integraban esa comisión, de todos los bloques políticos de la Cámara de Diputados entonces, sino invitar a los colectivos de migrantes, invitar a la pastoral migratoria, invitamos a todos quienes tenían un trabajo en la materia, invitamos a las autoridades del gobierno nacional que participaran también, que generáramos todo un proceso, que fuéramos discutiendo, debatiendo la ley en cada una de las reuniones de la comisión. Los organismos de derechos humanos participaron activamente. Y después de 2 años de trabajo, donde hicimos muchos foros, audiencias públicas, en donde fuimos debatiendo todas estas cuestiones, pudimos llegar a un dictamen de consenso en la comisión y que llevamos al recinto, que fue votada por unanimidad. Esta es una particularidad importante por lo que viene después y que tenemos que charlar después. O sea, una ley que surge del propio Congreso con una gran participación de todos los actores y sectores sociales vinculados a la cuestión migratoria y que es aprobada en ambas cámaras, porque es aprobada en noviembre del 2013 en la Cámara de Diputados y posteriormente, porque tenía tanto consenso, en diciembre en el Senado de la Nación, finalmente con una promulgación que hace el Poder Ejecutivo Nacional en enero del 2004. Así que la 25871 nace de esta forma muy particular, con una participación popular muy importante, con una discusión que lleva mucho tiempo y que le da sólidas raíces con la realidad. Participó el INDEC muy activamente, trayendo los datos concretos de la realidad de los migrantes en la República Argentina, que permitió despejar tantos mitos que existen hasta en estos días, donde el migrante es el que le quita el trabajo al argentino, donde el migrante es el que está vinculado al delito, el migrante es el que está ocupando los lugares en los sectores de salud o de educación que no pueden ocupar las argentinas y los argentinos. Todos esos mitos los fuimos corriendo con datos concretos de la realidad, con un trabajo muy concreto que fue aportando el INDEC en ese momento, Judice, con mucha participación en la Comisión de Población. Así que me parece importante rescatar esto, el proceso, de la manera que se dio, porque es lo que determinó que llegáramos a esa ley que funcionó muy bien durante más de 12 años. Y determinando una política de Estado que no existió en décadas en la República Argentina, porque si nos remontamos a la historia, vamos a ver que primero fue la ley de residencia de Miguel Cané, que perseguía a los socialistas, anarquistas, españoles, italianos, eran los peligrosos de aquel momento, porque estaban vinculados a los sindicatos que planteaban su lucha de las 8 horas de trabajo.
Después vino la ley Avellaneda en 1923 y hasta Perón en el 46 no hubo prácticamente ninguna definición de política migratoria en la República Argentina. Y todos los golpes de Estado sobre los gobiernos democráticos y populares que determinaron que llegaran hasta el inicio de la democracia con esa terrible herencia que era la ley Videla, y que en 20 años no había podido ser superada, reemplazada, porque estos mitos que recién decíamos aparecían y derribaban cualquiera de las iniciativas que se plantearon en el Congreso de la Nación en todos esos años. Así que por eso nosotros lo consideramos un hito histórico la sanción de esta ley, por cómo se generó y porque pasó a ser una referencia no solamente en la región, no solamente en América Latina, sino para el mundo, donde el derecho a migrar, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la reunificación familiar, y toda la línea respecto a la Constitución Nacional, de ese espíritu de la Constitución Nacional, de recibir a todo quien quiera habitar el suelo argentino. Así que eso, un poco resumiendo lo que fue todo ese proceso, que hizo que yo no me considere autor de la ley, sino que los autores de la ley reales fueron todos esos protagonistas que le pusieron todo su trabajo, toda su realidad, y no hubiéramos podido. Yo era de un bloque minoritario en la Cámara de Diputados, y después me tocó una particularidad, porque yo fui electo senador nacional en el 2003, y asumí el 10 de diciembre, y después me tocó, o sea, la voté 2 veces la ley, la voté como diputado nacional y la voté como senador nacional. Y en el Senado Nacional era un bloque de 1. ¿Y por qué la ley se pudo aprobar de esa manera? Porque estaban todos estos sectores que la impulsaron desde abajo hacia arriba, y por eso la ley tuvo una gran raíz de realidad y de participación popular que la hizo muy fuerte. Y por eso sirvió como política de Estado para la República Argentina en un mundo donde no encuentra respuestas positivas para la cuestión migratoria, porque vemos hoy que el río Bravo y el Mediterráneo son gigantescos cementerios, en donde se imponen las políticas de mano dura contra los migrantes. Bien, muchas gracias por esa introducción. Me quedo con... Mi cabeza resuena con muchas ideas. Ante todo, bueno, celebro la humildad con la cual mencionás y reconoces el aporte de todos los actores sociales y la sociedad civil en esa construcción colectiva de lo que fue la ley 25871, lo que es esa ley, que tuvo reconocimiento internacional por la protección de los derechos de las personas migrantes en nuestro país. Me quedo también pensando un poco y aquí hago un paréntesis, lo mencioné en el chat. Pueden ir agregando algunas preguntas que deseen realizar en el chat. Intentaríamos también, si les parece, dar la palabra de participación a quienes quieran intervenir también, ya que tenemos a Rubino hoy aquí con nosotros. Así que, bueno, eso por un lado. Respecto al tema de participación de la sociedad civil, y un poco saltando un poco al tema que nos ocupa hoy, que es la cuestión del decreto 70 y su derogación. Justamente, bueno, el decreto 70 fue todo lo opuesto al proceso por el cual se formuló ese DNU, fue todo lo opuesto al proceso por el cual se creó la ley, ya que se hizo a espaldas de la sociedad civil, sin consultas, y consultas con personas de larga trayectoria, que tenemos muchísimo reconocimiento en nuestro país, lo cual, bueno, fue bastante lamentable y, bueno, desembocó en lo que justamente en la derogación de algo que fue inútil, y no solo fue inútil, sino que violó los derechos de muchas personas migrantes durante los años que estuvo en vigencia. Así que, bueno, eso me parece relevante resaltarlo, y muchas gracias por recordar.
Giustiniani el hecho de la participación social en la formalización de la ley. Luego retomaremos algunos otros temas sobre el tema de regularización, me surgen algunas preguntas, y también sobre el tema de si es política de Estado lo que tenemos o si son lineamientos los que da esta ley y existe o no existe una política real y de Estado e integral respecto a la cuestión migratoria. Bueno, pasando un poco a la cuestión del decreto 70, ¿podrías comentarnos tu impresión al respecto? ¿Qué sentiste cuando fue aprobado el decreto? ¿Qué sentiste cuando fue derogado? ¿Qué repercusiones tuvo también en los cuerpos legislativos y demás esta normativa? Sí, primero quería hacer una breve consideración respecto a lo que recién dijiste, que me parece muy importante, que una ley, si bien en sí ninguna ley resuelve un problema de fondo, sí marca una política de Estado, un camino en términos generales. Nosotros cuando sancionamos la ley pusimos un tiempo para su reglamentación. Esta ley, por las características de esta ley, la reglamentación tenía una gran importancia. Hay tres aspectos fundamentales en toda ley y sobre todo en una ley de estas características. Primero, el cuerpo de la ley. En segundo lugar, la reglamentación. Y en tercer lugar, la aplicación posterior. Nosotros en todo ese proceso discutimos mucho los tres aspectos. Discutimos cómo debía ser una dirección migratoria, la Dirección Nacional Migratoria, de dónde debía depender, si debía depender del Ministerio del Interior o debía depender de algún otro ministerio. Fue muy debatido todos esos aspectos fundamentales de lo que íbamos a volcar en la ley. Y fue muy debatido también qué podíamos detallar y cuánto no podíamos detallar, que era pasible de la posterior reglamentación. Y dimos una pelea que fue importante y que el gobierno, con mucha demora, pero ganamos en la pelea de que en la reglamentación participen las organizaciones sociales. Es decir, que le dimos una continuidad al proceso de la ley, porque quienes habían participado en la elaboración de la ley participaron después en el proceso de la reglamentación. Y por eso la reglamentación de la 25871 cumple lo que no se cumple en muchas leyes en Argentina, donde una reglamentación posterior colisiona con el espíritu de la misma ley. En esta cuestión tan compleja, tan sensible, nosotros logramos que la reglamentación fuera fiel al espíritu de la ley. Y por eso también es importante, y yo creo que significó también todo ese proceso, que con todos los defectos, con todos los problemas que todos los días vemos en la aplicación, vemos que en general las direcciones nacionales migratorias, con el paréntesis de lo que significó el decreto 70, jugaron ese rol del espíritu de la ley. En respetar el derecho de los migrantes, el derecho humano de los migrantes. Así que esa era una breve consideración que quería hacer respecto al tema reglamentación y aplicación de la ley. El decreto 70, que modificó la ley, significó un claro retroceso en los derechos de los migrantes. Y la derogación de este decreto que hizo el actual gobierno, yo creo que es un paso fundamental para garantizar el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar la situación de las personas migrantes. Ese decreto creo que tuvo una clara motivación de vincular con el delito, claramente. Se usó mucho ese discurso cuando se saca el decreto y después cuando se deroga este decreto, en donde ese mensaje por los grandes medios es que se le tira a la sociedad. Ese decreto vulneró los derechos y las garantías y el derecho a la reunificación familiar,
separando a madres de los hijos y a someter a miles de migrantes a la inminente expulsión. El decreto tiene 12 artículos sobre los 126 artículos que tiene la ley. El decreto 70 me estoy refiriendo, pero básicamente apunta a los capítulos de ingreso y permanencia de los extranjeros. Y ahí es donde centró toda su batería de retroceso que teníamos, que habíamos avanzado con la 25871. Yo, en una casa de abogados, además y de abogadas, no puedo dejar de considerar mi oposición en general a la metodología de los DNU, salvo cuando cumplan el DNU, que sean de necesidad y urgencia específicamente. Acá no había ninguna urgencia. En los años de aplicación de la 25871 no hubo un solo conflicto que tomara la tapa de los diarios, salvo la propaganda amarilla que se quería hacer desde sectores de la política o de los medios de comunicación. Funcionó perfectamente la ley. Por lo tanto, no había ninguna urgencia de que si el gobierno que asumió el gobierno de Macri a partir del 2015 quería discutir la política migratoria, tenía todo su derecho a enviar una ley al Parlamento para que se discuta la política migratoria. Hubiera sido un debate importante, abrir un debate acerca de, después de 12 años de la aplicación de la 25871, cuáles eran los aspectos que se podían modificar. Este decreto yo creo que claramente tuvo una motivación que fue, primero, la violación al principio del debido proceso, cuando decíamos dentro de esos 12 artículos que modificó. En segundo lugar, el derecho a contar con asistencia y defensa legal por parte de los migrantes. En tercer lugar, la restricción a un control amplio y suficiente del Poder Judicial sobre los actos de la autoridad administrativa. En cuarto lugar, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del migrante, sin definir las causas que lo habilitan, y la restricción a los derechos de reunificación familiar, planteada claramente en esta modificación con el decreto 70, y la dispensa por razones humanitarias. Y la consecuencia de todo esto fue agravar exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria, con sentencias judiciales, y hasta el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares y el Comité contra la Tortura habían recomendado a la Argentina la derogación del decreto 70. Yo decía recién que se introduce porque fue una de las primeras leyes que se introduce esta práctica en el año 2015, del nuevo gobierno, y que es tomar una ley y destriparla. O sea, hasta el 2015 nosotros teníamos que los DNU se usaban para dictar desde el Poder Ejecutivo sobre un tema, pero nunca en la práctica del debate de los DNU se había agarrado una ley y los artículos X, que fueran los más importantes, cambiarlos con ese decreto de necesidad de urgencia. Con una particularidad que la discutimos cuando yo era senador, cuando se dictó la reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia, que fue la ley de reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia, que votamos en contra, porque habíamos votado en contra cuando se modificó la Constitución Nacional y se constitucionalizaron los decretos de necesidad de urgencia, salvo en las 4 materias, penal, tributaria, de partidos políticos y electoral. En aquel momento dijimos, esto abre la puerta para que los distintos gobiernos, sean del signo que sea, van a abusar de los decretos de necesidad de urgencia. Y así pasó. Así pasó. En aquel momento del debate de la reglamentación,
sostuvimos con un estudio que había hecho el CIPEC sobre los decretos de necesidad y urgencia desde la democracia, y bueno, claramente, de los 8 que había dictado Raúl Alfonsín, se fue progresivamente aumentando exponencialmente los distintos gobiernos. Pero este gobierno de Mauricio Macri inaugura esta política de destripar leyes. A mí me llama la atención que todavía este tema no se haya planteado con la seriedad que tiene, porque lo vivimos en esta ley de una manera como hasta con perversidad, y esto lo hicieron apenas asumieron, porque fue al poco de iniciarse esto, donde se terminamos con una ley completamente incoherente, donde por un lado se reconoce el derecho humano a migrar y por otro lado se violan derechos y garantías básicas de las personas migrantes. Fíjate que es muy importante lo que decís, Paula, es muy importante porque la política de Estado que establecimos desde el 2003, donde dimos todo ese debate, que como un migrante no podía llevar a su hijo a un hospital o no podía llevar a una escuela para que estudie, es decir, instrumentar en la ley ese derecho que para todas las personas estén en condiciones legales o no, tuvieran ese derecho a la educación y a la salud. En eso no pudieron revertirlo. Es decir, que es muy importante ese aspecto, porque revirtieron las cuestiones que en el debate público, como decíamos, usando la prensa amarilla y tratando de tocar las peores fibras de la población, se planteaba la cosa de los narcotraficantes, la cosa del delito, de una sociedad que pide más seguridad, de una sociedad que pide un sector de la sociedad que pide mano dura. Entonces creo que ese fue el aspecto. Por eso a mí me parece, y finalizando con la respuesta a tu pregunta, que fue muy positiva la derogación del decreto 70, porque restituye la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas, que en ese cuadro comparativo que yo les dejé está perfectamente visualizado. Y además dispone la creación de una comisión asesora de política migratoria, o sea, ese mismo espíritu que iniciamos en el 2001, de dar participación a los sectores que realmente entienden en la materia y la viven, y que deberá proponer esa comisión medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la ley migratoria 25871. Sí, exactamente. Ese es el espíritu que se venía trabajando, incluso en la gestión anterior, en la gestión de Kirchner, el director nacional de Migraciones, Martín Arias Duval, quien estuvo en el acto inaugural de nuestro instituto y quien va a disertar también en el marco de este abogado, penalista y especialista en derecho migratorio, va a estar disertando también en el marco de esta serie de charlas. Cuando él fue director nacional de Migraciones, la Dirección Nacional de Migraciones había creado una mesa de diálogo permanente con organizaciones de la sociedad civil. Yo trabajaba como asesora técnica en la ANM en ese momento, y bueno, él se sentaba una vez al mes con algunas organizaciones de la sociedad civil, muchas de las más relevantes y con mayor trayectoria, a conversar, digamos, a conversar y a recibir cachetazos si era necesario, y a poner la cara y a tratar de dar respuestas que fueran posibles, digamos, coherentes y realmente eso, haciendo escucha de cuál era la problemática que se venía viendo en la cotidianeidad de la aplicación de la ley, que es fundamental. Porque estando del otro lado del escritorio, en migraciones muchas cosas se pasan por arriba y no las ven, y entonces es fundamental este diálogo. También se había creado otra comisión, era incipiente en aquel momento una mesa de diálogo e intercambio con el CONICET, con investigadores del CONICET, que tenemos un equipo grandioso de investigadores del CONICET en nuestro país, creo que los he visto aquí en la lista de participantes,
luego, para que sus investigaciones no queden archivadas en un cajón como fue durante muchos años, sino que se pudieran desarrollar políticas públicas basadas en la evidencia. Y eso luego, cuando asumió el gobierno de Macri, lamentablemente, se dejó de lado, se pasó esa mesa de diálogo con sociedad civil a una mesa en la dirección, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hablando de temas de interculturalidad y demás, que sí, que es relevante, por supuesto, pero la cuestión, el core, el corazón de toda esta cuestión, que es lo migratorio y la regulación y qué pasa en la práctica y demás, no hubo diálogo, y la Paula, tenés el micrófono silenciado, Paula. Uy, qué fuerte, todo lo que dije no se escuchó. Wow. Solo un ratito Solo nomás. la última parte nomás. ¿Y se silenció solo? Va de nuevo, entonces. Bueno, minuto, tomemos nota de qué minuto, así después lo cortamos y lo editamos. Perdón, entonces repito, díganme si esto ya lo habían escuchado. Venía diciendo que en relación a lo que mencionaba Rubén sobre el espíritu, digamos, del decreto que regula el decreto 70, de armar una comisión técnica dentro de la Dirección Nacional de Migraciones, tiene que ver con lo que se venía planteando antes también, durante la gestión Kirchner en la dirección de Martín Arias Duval. Les comentaba, mil disculpas que no se escuchó, les comentaba que en ese momento se había creado una comisión de diálogo de la Dirección Nacional de Migraciones con organizaciones de la sociedad civil, en donde una vez al mes el director nacional de Migraciones se sentaba con diferentes organizaciones de la sociedad civil a escuchar, a dialogar, a intentar resolver cuestiones que estaban pasando prácticas en la cotidianeidad, y que solamente quienes están en la parte práctica, operativa y cerca de las personas migrantes pueden ayudar a identificar, porque del otro lado del mostrador hay un montón de cuestiones que no se ven. Entonces, en aquel entonces también mencionaba que se había creado una mesa de diálogo con actores del CONICET, y mencionaba que algunos de ellos están aquí, que tenemos en este encuentro, creo, por lo que vi en la lista de participantes, y que tenemos excelentes investigadores en materia migratoria, muchos de ellos de los cuales han participado también en la formulación de la ley 25871, en su redacción, pero que tradicionalmente sus investigaciones no llegaban a las manos de las personas que estaban en los cargos de decisión, y consecuentemente las políticas públicas no eran diseñadas basadas en evidencia. Entonces, en la gestión Kirchner y con la dirección de Martín Arias Duval, que les comentaba que él estuvo en el acto inaugural de nuestro instituto y que va a estar disertando en esta serie de charlas sobre este tema, en ese momento él había creado hacia el final de su gestión este espacio de diálogo con investigadores e investigadoras del CONICET, que creo que era fundamental. Lamentablemente, cuando asumió el gobierno de Macri, este diálogo se dejó de lado, el decreto 70 se hizo a espaldas de la sociedad civil sin consulta, y todas esas mesas se desintegraron. Se pasó una pseudomesa de diálogo en la del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, trabajando con temas de interculturalidad y demás, pero no con la sustancia de la materia, que es la cuestión migratoria, y con realmente una vocación, unas ganas y una intención de trabajar y de integrar digamos, de tratar de condecir la política con lo que está sucediendo y con el espíritu de la ley, que era la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en esta gran ley reconocida a nivel internacional que habíamos formulado, que habían formulado. Yo en ese momento estaba fuera del país, no estaba militando aquí, estaba con los argentinos del exterior. Así que, bueno, en relación a ello, lo que usted mencionó, Justinani, justamente de esta nueva comisión, el decreto que deroga el decreto 70, decide crear, que todavía estamos a la espera de cómo va a ser y demás, en el ámbito o en la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones, esta comisión técnica, bueno, mantiene ese espíritu tradicional que veníamos gestando, en lo que venía gestando este país, de diálogo, de escucha y de intercambio de autoridades públicas con sociedad civil, que es lo que se quiere a nivel internacional también. El Pacto Mundial de Migraciones expresamente menciona en numerosos de sus 23 objetivos el tema del diálogo con sociedad civil. No se puede hacer nada a nivel gubernamental a espaldas de sociedad civil, digamos, es irrisorio y además es violatorio de los derechos humanos, con las consecuencias que muchas veces ello acarrea. Así que
Bueno, eso es lo que había dicho, perdón que se silenció el micrófono, mil disculpas, voy a tratar de no silenciarlo. Respecto, justamente, bueno, Giustiniani, le quería preguntar aquí un poco cómo veía esta comisión que el decreto el decreto 70 propone, es para diseñar política pública y un proyecto de ley, un nuevo proyecto de ley de migraciones actualizado luego de más de una década, ¿no? de casi dos, diríamos, no sé, pronto, en unos años, de la ley. ¿Qué visión a futuro tendría? Que creo que esa es una de las preguntas que también formularon allí en el chat. ¿Qué visión a futuro tendría de una nueva potencial ley de migraciones y qué recomendaciones quizás podría hacer a dicha comisión, o si es que alguien quizás de su equipo eventualmente podrá participar y demás, se verá? La primera recomendación con mucha humildad que haría es que toquen lo menos posible la 25871, porque temo que si se toca demasiado va a ser más para retroceso que para avance, en función de lo que decimos y vemos hoy, y que se pone en términos muchas veces de la grieta, y que nos ha pasado en muchos temas que vemos que son tan claramente contundentes. Yo como acá en la provincia de Santa Fe, como fue el caso Vicentín, donde claramente una gran estafa nacional se transforma agitada por un sector de los medios de comunicación en una cruzada nacional. Entonces, me parece que, digo, hay que empezar. Yo creo que el mejor camino es ver cuánto se ha modificado la realidad, y en función de eso, de la nueva realidad, cuáles son los aspectos que la 25871 no da respuesta. Me refiero a lo siguiente: así como cuando nosotros discutimos del 2001 al 2003, teníamos todos los datos concretos del INDEC, si nosotros tomamos del último censo, del 2010, podemos ver que la población extranjera en Argentina es el 4,5% de la población, y donde en el interior ese porcentaje es mucho menor, porque en el AMBA es donde sube al 7,5%. Que de ese total de migrantes tenemos una migración limítrofe, que es la que viene de cuando nosotros discutimos la ley en el 2003. Esa realidad no ha cambiado. O sea, la mayor cantidad de migrantes que son limítrofes, 1.245.054, y los no limítrofes son 560.903 de acuerdo a los últimos datos del último censo nacional, de países como Bolivia, Paraguay y Perú fundamentalmente, y de Chile y Uruguay, y mucho con el tema de los estudiantes, más acá en el tiempo, de Colombia y de Brasil, y de Venezuela ahora también desde hace unos años. Después tenemos migrantes de Corea, de China, de Taiwán, de República Dominicana, de Senegal, de Nigeria. Yo creo que tenemos que discutir mucho sobre una nueva realidad donde la mujer cobra una especial importancia en el tema migratorio, fenómeno que no se daba décadas atrás, donde el que migraba era el hombre. Hoy migra mucho la mujer, migra mucho con sus hijos, y entonces desde esa realidad hay que empezar, desde mi punto de vista, respondiendo, quitando los mitos, porque se va a abrir el debate nuevamente de los mitos, y entonces
la participación relativa de los migrantes en la generación de riqueza nacional es un tema que hay que poner. Los migrantes aportan al desarrollo económico del país. En el sector privado, no están los migrantes en el Estado. Y en el sector privado podemos tomar entre 2007 y 2011, yo todos estos datos los saqué de este muy buen libro que ustedes deben conocer, coordinado por Lelio Mármora, de la Universidad del 3 de Febrero, que me parece un aporte fundamental para cualquier debate de esta naturaleza, y que se va a actualizar seguramente con el nuevo censo. Entonces, entre 2007 y 2011, el aporte a la riqueza nacional fue entre 3.900 y 5.000 millones de dólares, según el año que se tome del 2007 al 2011. Y en la recaudación impositiva, o sea, el aporte de los migrantes al Estado, está entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Y si tomamos la educación, dice, no, bueno, le sacan el banco a mi chico, de los niños extranjeros entre 6 y 12 años, que asisten a establecimientos de educación primaria, en todo el país, es de 1,6% del total. 1,6% del total. Y si tomamos la secundaria, es de 1,9%. Y lo mismo en la salud pública. Por ejemplo, en la salud pública, los datos que releva este estudio en este libro, que están tomados en el conurbano bonaerense, prácticamente no hay ningún migrante que ocupe, digo justamente por este tema que hoy estamos padeciendo, que es el COVID, no hay ocupación de migrantes de la alta complejidad. Solamente se da en la atención primaria, en alrededor de un 10% de migrantes, de extranjeros en la atención primaria, pero casi nada en la atención de alta complejidad en los hospitales provinciales públicos del conurbano bonaerense. Entonces, en donde, como vimos, la tasa de extranjeros es mayor en el conurbano bonaerense que en el país, que alcanza más del 12%. Y todo lo que aportan desde el punto de vista cultural, que cada día crece, sobre todo en los jóvenes, con su aporte a la cultura, a la música, en donde cada día convoca muchísimo a la juventud esa integración cultural que vemos todos los días en nuestras ciudades, en donde se da muchísimo más en la juventud. Y esa es la expectativa, la esperanza que nos da cuando hablamos estos temas, donde sabemos, y están los datos del INADI para traer arriba de la mesa, donde la xenofobia y la discriminación con el diferente todavía es totalmente vigente. No podemos desconocer eso. Pero vemos que en los jóvenes se está dando este proceso, sobre todo en la cuestión de la cultura, que es maravillosa y que yo creo que abre una expectativa diferente hacia adelante, ¿no? Así que bueno, yo no estoy fuera, digamos, estoy en el cabotaje en la provincia. No sé cómo se dará el debate a nivel nacional, en el Congreso Nacional, pero mi expectativa es que toquen lo menos posible. Bien. Muchas gracias, Giustiniani, por sus palabras en relación a esto. Me parece muy relevante lo que usted menciona justamente del reconocimiento de los aportes de las personas migrantes a nuestro país, que solamente se puede dar pura y exclusivamente, diría, en términos técnicos, a través de la investigación. Justamente usted lo citó a Lelio Mármora, hablábamos de los investigadores del CONICET y otros tantos que hay de muchas universidades e institutos de investigación en todo el país. Esa política pública basada en evidencia, pero volviendo un poco sobre este tema, me hizo recordar a los aportes de un abogado, lamentablemente colega fallecido, local Iturralde, en sus comentarios en la Comisión Bicameral Permanente donde se trató el decreto 70,
que él decía que en los últimos 40 años en nuestro país no hubo una política migratoria en el país, y que solamente se han limitado los poderes ejecutivos a implementar un proceso administrativo. Y yo creo que lamentablemente eso sigue siendo así, y no hay una política integral y de Estado migratoria donde se trabaje justamente las cuestiones que tienen que ver con la inclusión laboral, con la inclusión social, con el tema de diversidad cultural. Hay algunas cuestiones y demás. Diría que se está avanzando un poco en ese sentido, pero son cuestiones aisladas, no es integral, no es de Estado, y mucho menos es federal. De hecho, la aplicación de la ley de migraciones encuentra grandes baches a nivel operativo y en la parte administrativa cuando vamos al ámbito federal, y lo vemos quienes estamos trabajando en la materia, las diferencias en la forma de trabajo de las direcciones nacionales, de las delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones y la sede central, lo cual no debería a las claras ser así, puesto que debe haber un criterio único, uniforme, por el cual se trabaje y se aplique la normativa pertinente, tanto la ley como el decreto, como las disposiciones de migración. Así que, bien, me parece muy importante esto último que resaltaba usted sobre la importancia de reconocer los aportes positivos a las personas migrantes y de no trabajar sobre un discurso estigmatizante, xenófobo, discriminatorio, y que resalte la cuestión, la parte negativa, o que mire con un lente justamente de seguridad, por ejemplo, a las personas migrantes, o con un lente negativo en lo que es la cuestión de desarrollo, en el sentido de, por ejemplo, decir los migrantes vienen aquí en vez de decir, reconocer que traen aportes y demás, sino que vienen aquí a robar el trabajo, etcétera, etcétera, cuando los hechos demuestran lo contrario. Muchas veces esto lamentablemente se esconde. De acuerdo, una vez mencioné en alguna otra charla también que había habido hace unos años un informe en Estados Unidos, de la Secretaría de Estado, por el cual se había realmente hecho un estudio, por el cual se comparaba a ver los aportes de las personas migrantes al sistema y qué tomaban las personas migrantes del sistema en el sentido de seguridad social y demás, y era positivo a favor de las personas migrantes en el sentido de que en su totalidad daba más al sistema de lo que tomaban del sistema, pero ese informe se escondió y no se hizo público, y lo que se hace público en la práctica es este otro discurso y de tergiversación de la información, como se hizo lamentablemente actualmente, y por eso sentimos muy necesario desde el Instituto de Derecho Migratorio echar luz sobre este tema. Cuando se derogó el decreto 70, se informó muy mal de parte de los medios de comunicación, se tergiversó la información, se mencionó que la derogación del DNU iba a favorecer el crimen organizado y demás, y se desconoció el articulado de la ley que tenemos con plena vigencia, que trabaja en relación a los impedimentos al ingreso y permanencia en el país, que tiene que ver justamente con aquellas personas que han cometido delitos, etcétera, etcétera, mayores a 3 años y demás. Así que, bueno, tema complejo, arduo. Sí les menciono aquí a quienes están aquí hoy participando, que quizás en este encuentro, por una cuestión de tiempo y demás, porque si bien Giustiniani había traído en su presentación todo un detalle muy puntilloso del articulado, de qué cuestiones se habían modificado, etcétera, apreciaciones y demás, que es súper interesante, que está a disposición. Creemos que, conversando con él, creímos que era más importante trabajar un poco con una introducción, una conversación un poco más light, digamos, en este encuentro, permitirles a ustedes interactuar también si lo desean, y ya en otros encuentros iremos trabajando por secciones quizás y demás, algunas partes del articulado en puntual, y bueno, haciendo quizás algunas propuestas y demás a futuro, etc. Así que bueno, cerrando un poco tu intervención y antes de abrir el debate, si les parece, debate intercambio, habías mencionado en una reciente nota la importancia de trabajar por la unidad y la integración en América Latina. Una pregunta que tenía es cómo trabajar por esa unidad e integración en la región, donde tenemos varios procesos de consulta interestatal sobre migraciones, como es el Foro Especializado Migratorio de Mercosur,
la Conferencia Sudamericana de Migraciones, etcétera, entre varios otros, el proceso de Quito también, en una América Latina donde las visiones de los gobiernos centrales en algunos casos difieren, e incluso, por ejemplo, 3 de los países de la región no han firmado el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018. Pensando un poco a futuro y con una visión un poco que a mí siempre me gusta de conciliación y demás, cómo trabajar esta para volver a los orígenes de esa América Latina unida que queremos y que deseamos. Cómo no irnos por las aristas en relación a la temática migratoria. Sí, sí, la realidad muestra una complejidad en el mapa regional, en el mapa político regional. Nosotros cuando discutimos la ley, por eso introdujimos concretamente la ciudadanía Mercosur. La ciudadanía Mercosur precisamente tiene la proyección, la idea estratégica de que más allá de los cambios de gobierno en los distintos países, quede como política de Estado una integración real, que además de todo lo que significó el Mercosur como intercambio de mercaderías y de tecnología y demás, la circulación de personas estuviera liberada como lo es en Europa, como lo es en la Unión Europea. Por supuesto que con toda la complejidad que tiene, en América Latina se han dado distintos procesos. Nosotros siempre pensamos la ley que estuviera articulada con los convenios bilaterales entre países, con lo que podía ser los pactos logrados en la integración regional, y que eso tenga que estar con una mirada que vaya mucho más allá de un gobierno u otro. No escapo a la dificultad que presenta hoy las disidencias que podemos tener, por ejemplo, con un Brasil de Bolsonaro, pero en donde hasta en el mismo Brasil de Bolsonaro existe una política de Estado dada por lo que significa la potencial, la fuerza que tiene la Cancillería brasileña, en donde hoy hay un debate abierto precisamente en el Mercosur, producto del planteo que están haciendo sobre todo Uruguay y Paraguay, con un sesgo de mayor libre comercio, en donde le da muchísima más complejidad a la situación actual. Pero vuelvo al principio, yo creo que el camino de la integración latinoamericana es fundamental en un mundo que levanta alambrados, que levanta muros, y que trata de fomentar un nacionalismo anacrónico. Creo que el camino es el que marcamos en la 25871, de una ciudadanía Mercosur que esté por encima de determinadas coyunturas políticas que nos hagan retroceder de lo que hoy pienso yo que es lo que piden la inmensa mayoría de los pueblos en América Latina, que es la integración cada vez más real, más fuerte, la integración cultural, la integración social, la integración educativa, la integración de nuestras universidades. Necesitamos que nuestras universidades, la ciencia, la técnica que tenemos como grandes reservas del conocimiento en un siglo XXI, donde se discute justamente, lo vemos hoy con las vacunas. Nosotros estaríamos absolutamente en condiciones de poder producir vacunas. Tenemos la suficiente desarrollo, vos nombrabas recién a muchos integrantes del CONICET. Tenemos, a pesar de ese otro fenómeno actual que sí hay que ver en la actualización de la ley migratoria, que es el fenómeno inverso, que es la inmigración que tenemos
de argentinas y argentinos que se van a otros lugares del mundo, que se produjo esa sangría en el 2001, donde 250.000 argentinas y argentinos se fueron al exterior. Han vuelto algunos, pero la inmensa mayoría no ha vuelto, y hoy, con cada crisis económica, muchos se plantean su futuro fuera del país. Esa también es una nueva realidad que tenemos que abordar, que no la teníamos décadas atrás. Pero bueno, no hay fórmulas para la integración latinoamericana, es un trabajo y una militancia de todos los días de propender a concretar instituciones, darle institucionalidad, para que eso no pueda tener un retroceso más allá de los sectores políticos que puedan conducir un país u otro en determinada oportunidad. Bien, muchas gracias. En relación a ello, sí, quizás pensando un poco también en construir instituciones y construir participación en estos foros regionales que existen, ha habido muy poca consulta o nula consulta con sociedad civil. Sabemos que la intención en principio está, y bueno, de sociedad civil y técnicos y demás estamos a la espera un poco de la participación. Creemos nosotros sí estamos más organizados a nivel regional, con redes de diferentes, pero bastante a una visión consensuada. Pero bueno, ese espacio de diálogo y escucha no existe en la mayoría de estos espacios que mencionaban anteriormente. Si les parece, entonces podríamos pasar a algunas de las preguntas que han hecho por escrito. Si desean, pueden levantar la mano y hacerlas personalmente, o puedo leerlas, podemos leerlas, como prefieran. Creo que la de Manuel Ruiz Durán, estoy con los lentes y no llego a, no se ve que no puedo llegar a ver muy bien. Mencionaba qué desafíos cree que se plantean en la actualidad de la ley de migraciones. Creo que esa pregunta ya fue respondida. Manuel, si tenés alguna otra de seguimiento al respecto, nos puedes comentar. Pau, Rosita sí. Díaz está levantando la mano. Bien, perfecto. Voy a, por una cuestión de orden, primero, gracias, Laurita. Termino de leer las preguntas de quienes mencionaron primero y luego le damos la palabra a Elsa. Es bueno el dato, menciona Carla Besantes, es bueno el dato respecto al momento político que se vivía en esos tiempos. La regularización con respecto a las validaciones se ha convertido no en un derecho, sino en un privilegio. ¿Qué piensa de este punto? Quizás nos podrías mencionar regularización respecto a las validaciones. No sé bien de qué estás hablando, Carla, quizás nos puedes aclarar. También puedes levantar la mano y hacer la pregunta. Luego aquí, Rosita Díaz mencionaba, a pesar de la ley, el derecho a la ciudadanía sigue siendo un desafío en nuestro país. Por ejemplo, en muchas provincias los migrantes solo pueden votar a concejales e intendentes. Derecho al voto, está consultando, indicando que sigue siendo un desafío en nuestro país. Eso me parece también una pregunta relevante e interesante. Hablando justamente del tema DNU y DNU que se han aprobado también en época de Macri y derogado actualmente, también recordamos, creo que fue la semana pasada, o la anterior, la derogación del DNU que trabajaba varias cuestiones del tema del voto de los argentinos del exterior, el voto de las personas privadas de su libertad y demás, que también fue declarado inconstitucional y después fue también derogado recientemente. Así que bueno, el tema de derecho al voto podemos tocarlo, si les parece, que es un tema importante y que tiene que ver con legislación vinculada a la materia. Y luego, creo que ya estamos. Bien, perfecto. Bueno, Carla Besantes, que habías hecho una pregunta, te damos la palabra. Vale. Muchas gracias, Paula. Sí, esta pregunta es para Rubén. Es un tema que en la población, al menos profesional,
sigue siendo un problema y mucho más para las mujeres, ¿sí? Migrantes. Mi caso es, yo me casé con un argentino y fuimos a Ecuador, lastimosamente no se adaptó allá y terminamos decidiendo volver a la Argentina. Obviamente a él se le dio una beca por el CONICET y qué sé yo. Y claro, a mí me tocó adaptarme a esta realidad. Y cuando yo empiezo a ver los caminos, ¿no? Encuentro que los caminos están casi cerrados, más que todo porque tengo 2 nenas, ¿sí? Y me empiezan en mi búsqueda de poder validar ese título, empiezo a golpear las puertas de las universidades y algunas dicen, no, aquí no lo hacemos. Busco otra y me dicen, no, solo usted tendría que cursar 2 años más. Entonces, presencial. Entonces yo digo, o sea, para uno como mamá, ¿no? De 2 nenas, es casi imposible. Y peor aún todavía ahora con pandemia encima. Entonces, la parte de la regularización no está contando mucho las carreras que tienen las mujeres y las mujeres que tienen nenes. No consideran todas las actividades que tienen dentro de casa y que si quisieran trabajar o ponerse a estudiar, deberían conseguirse una empleada. Entonces eso suma gastos, ¿sí? Entonces empieza a convertirse en un privilegio, ya no tanto en un derecho, ¿sí? El derecho a la regularización, ¿no? Empezamos nosotros a ver que por cuestiones de tiempo, ¿no? De poder dedicar otra vez al estudio, porque nos piden 2 años más, y 2 años no es cualquier cosa siendo mamá, siendo mamá, ¿no? No teniendo otro recurso que tener que dedicarse a criar a las hijas, ¿no? No digo yo que me moleste ni me disguste, pero sí yo espero en un futuro poder tener la posibilidad de ejercer mi profesión. O sea, yo, mire que es un poco complicado esto porque... ¿Te parece, Carla, cerramos la pregunta? Perdón que te interrumpa. Sí, la pregunta entonces era, porque tenemos poco tiempo y tenemos varias intervenciones, y te pido 1000 disculpas. Tu pregunta entonces es sobre la convalidación o reválida de títulos, ¿verdad? Exacto, sí. Claro. Sí, le entendí perfectamente. Mira, Carla, yo fui presidente de la Comisión de Educación en el Senado y trabajamos bastante el tema. Hay un tema que es muy difícil escaparse, y que es que las universidades en Argentina, pero también en varios países de América Latina, que son todas hijas de la reforma universitaria, tienen autonomía. Y la autonomía universitaria es la que determina que cada universidad es la que determina ese régimen de regularización y de aprobación de los títulos extranjeros. Nosotros las vueltas que le dimos a este tema, porque eran cantidades de pedidos que existen, no solamente de extranjeros en la Argentina, sino de argentinos en el extranjero, o sea, en muchos países de América Latina y de Europa. El caso de España es el más claro, que recibíamos mucho más pedidos y requerimientos. Se tiene que avanzar a partir de los convenios entre las propias universidades con un paraguas de los ministerios de educación de los países. Trabajamos bastante eso, pero hay mucho celo por parte de las autoridades de cada una de las universidades, de que no aceptan que entre una mano desde afuera a querer decirles a ellos qué materia te dan la correlatividad o no te la dan, o si, como vos decís, te piden 2 años más y por qué. Así que yo creo que en este caso, como en los muchos casos que tuvimos, es convenio de
de universidad a universidad y pelear las correlatividades una por una. No sé si tenés alguna llegada a las autoridades de la facultad, de qué manera han trabajado esto, pero hay mucho de ese celo en función de la autonomía universitaria, defender lo que cada uno entiende como excelencia académica o calidad académica para su título. Sí, es complicado porque incluso mi universidad me dice a mí, no tenemos la política de dar las sílabas. No tenemos la política. ¿De dar qué? El programa de estudio. Sílabos. Carla, si te interesa luego podemos conectarte, no sé si ya estás en contacto o no, pero hay varias organizaciones de la sociedad civil que están militando, trabajando estos temas. Bueno, no solo esto, porque además hay una demora excesiva realmente, que sí hay que hacer un reclamo, porque aquellos que han iniciado el trámite pasan meses y más de 1 año, 2 años y demás, y todavía no tienen respuesta y demás. Y además hay algunas otras cuestiones también complejas, como por ejemplo a los estudiantes que no hablan el idioma, se les exige que paguen, se les exige que presenten, que pasen un examen internacional que tiene un costo en dólares, en cuyo caso, bueno, terminamos formando a gente de una élite que tiene el dinero para pagar eso, y dónde está el derecho a la educación y la universidad pública y demás. Entonces tendrían que verse algunos mecanismos estatales para poder favorecer el estudio de las personas migrantes en nuestro país sin tener que afrontar costos excesivos, etc. Es una cuestión internacional, pero que seguro que hay vericuetos para poder promover este acceso a la educación. Gracias, Carla, por tu intervención. Te conectamos, si te parece, nos puedes mandar un mail, te conectamos con estas personas y organizaciones muy comprometidas con el tema. Por ejemplo, hay uno que se llama Estudiantes, es mi UBA, el grupo. Trabajan con temas de la UBA y demás. Son excelentes. Bueno, Rosita Díaz y luego Elsa Rosito, creo. Le damos la palabra. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes Rubén. Hola. Soy de la Pastoral Migratoria. Nosotros acompañamos el proceso de integración y de asistencia, sobre todo la integración plena, que significa documentarse y demás. Entonces estamos en contacto con muchas realidades, digamos. Para mí 3 cosas. Una, la que planteaba esto del tema del derecho a la ciudadanía, porque en este caso yo vivo en Santa Cruz, la provincia, la constitución provincial no permite a votar a los extranjeros a la categoría de diputado nacional, senador, tampoco a gobernador, ni a legisladores. Solamente a lo local, digamos, concejales, y por otro lado a intendente, a esas 2 categorías nada más. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la asistencia social, digamos, en este caso, los migrantes que reciben la asignación universal por hijo, uno de los impedimentos es el tema de los 3 años. Tienen que tener 3 años de residencia los padres para poder acceder a el derecho, digamos, a la asignación, a esa asignación. Lo mismo a la asignación por embarazo. De esta manera, digamos, hay una discriminación porque están los argentinos, hijos de argentinos, con derechos plenos, y los niños argentinos de padres extranjeros que no tienen derecho hasta después de los 3 años a poder acceder, digamos, a una asignación. No sé si me explico bien y está claro esto. Sí, clarísimo. Perfecto. Y por otro lado, poder ampliar la ciudadanía del Mercosur, que muy bien decía Rubén, que le plantea la ley, digamos, más que nada a Latinoamérica, porque tenemos personas migrantes de México, dominicanas, haitianos y demás, que, bueno, para poderse radicar necesitan sí o sí el contrato de trabajo, y eso, bueno, obviamente que hoy por hoy es un impedimento para que se puedan radicar y para que, por ende, tener derecho pleno. Esas 3 preguntas o esas 3 inquietudes
que nosotros la vivimos cotidianamente, quería plantearle en este Zoom, y quería plantearle especialmente a Rubén. Sí, sí, gracias Rosita. La verdad que la pastoral migratoria jugó un rol fundamental en la 25871, Monseñor Frasia y todos quienes participaron activamente en el desarrollo. Mario Santilo. Claro. Mario Santilo. Mario querido, sí señor. Querido Mario, sí, excelente. Mario. ¿Cuánto ha luchado por las personas migrantes? Así es, así es. Los escalabrinianos. Y el derecho a ciudadanía, a mí me parece que el derecho a ciudadanía le tenemos que entrar desde una ley nacional, porque y ahí tenemos que usar, y podemos usar bastante el trabajo que hicimos en la 25871, porque pasa en muchas constituciones provinciales lo que vos decís que pasa en Santa Cruz. Y pasa con leyes también provinciales, y en donde históricamente se daba aquello que solo podían votar en general se da en la mayor cantidad de lugares del país, no te creas que es Santa Cruz. O sea, por eso estoy planteando que esto debiera ser un debate que se dé nacionalmente, porque yo te diría que en casi todas las provincias el derecho a ciudadanía de voto solo se da en concejales y en intendentes, o sea, en lo local, no en lo provincial, ni tampoco en los cargos nacionales que se eligen en la provincia, como los diputados nacionales, los senadores nacionales o el voto a presidente de la nación. Me parece que este es un debate nacional que tendríamos que impulsarlo, porque hace a un concepto que hoy se puede tomar como referencia a distintos países del mundo donde han avanzado con esta cuestión. Así que, en concreto, es eso del derecho de ciudadanía, porque hoy ya el derecho de ciudadanía no lo puedes ligar al derecho humano, a la educación, a la salud, o el derecho a la reunificación familiar que planteamos desde el punto de vista como derecho de los migrantes, sino que el derecho a la ciudadanía es un derecho esencial. Así que lo tomo, ya te reitero, eso sí, Rosita, no estoy en el Congreso Nacional y por lo tanto, pero me parece bueno que este tema se plantee. El segundo tema de la AUH, bueno, sí, yo creo que la AUH tiene algunas limitaciones, y vuelvo al punto, me parece que hace a especificaciones que serían de sentido común hoy ya plantear la ampliación de la AUH o la no discriminación de la AUH en estos aspectos. Me parece que también es un tema de abordaje para el Congreso Nacional, una tarea para el Congreso Nacional, y me parece que, digo, por todas las ONG, ustedes que trabajan tanto el tema, y la pastoral migratoria, creo que es un tema que lo deben haber planteado, pero hay que plantearlo a nivel también del Poder Ejecutivo, ¿no? Porque esto se puede solucionar solamente con un decreto, no hace falta una ley para terminar con esta discriminación. Y cuando nosotros planteamos la ciudadanía Mercosur, la planteamos en la inteligencia que ya estábamos hablando, de una Venezuela que se integraba, de un Chile que era asociado, de Perú que también era asociado, como Bolivia, o sea, prácticamente estábamos hablando de América del Sur cuando pensábamos en la ciudadanía Mercosur. No pensábamos en el Mercosur chiquito de los inicios, sino que lo planteamos siempre con esa idea. Y por supuesto que cuando hablamos de América Latina, yo les decía, tenemos que hablar de muchas migrantes, sobre todo mujeres de República Dominicana que tenemos en Argentina, y que son sectores claramente vulnerables, y que es fundamental
su integración. Así que yo estoy de acuerdo que la integración la pensemos desde toda la América Latina, ¿no? Y te vuelvo a decir, nuestra idea de ciudadanía Mercosur la hacíamos sabiendo que estábamos hablando, porque cada uno de estos temas sabemos que tenía mucha resistencia, y entonces avanzamos lo que el consenso daba para avanzar. Ahí el consenso dio para hablar del Mercosur, pero muchos de nosotros que por supuesto estamos de acuerdo con la integración latinoamericana, que era la última pregunta que hizo Paula en la primera parte de este encuentro, la pensamos como una integración plena latinoamericana. Bueno, Rosita, muchas gracias por tu intervención. Espero que haya podido responder a tu pregunta. Muchas gracias, Rubén. ¿Queda alguna otra? Elsa Rosito quería comentar algo, me parece, del Club Argentino Brasileño de Rosario. ¿Estás por allí, Elsa? Y no sé si queda alguna otra pregunta. Está mutada Elsa. Ahí estaba, ahí estaba. Bien, Rosita, ¿sigues con la mano bueno, en levantada? primer lugar, agradecer a Paula por esta convocatoria y agradecer a Rubén, y no puedo dejar de lado aquellos años del 2002-2003, cuando comenzaba como presidenta de la colectividad brasileña aquí en Rosario, con mis hermanos peruanos, bolivianos, aquella disertación que usted hizo en el Bernardino Rivadavia y presentó la ley, y esa sensación de, cuando terminó, llevarnos la ley en la mano, era llevar los derechos. Me emociona porque fueron muchos años de lucha y realmente agradezco. Y si habría que, quizás en un momento se habló de que modificara la ley, yo le pondría Ley 25.871, ley modelo para América Latina. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Qué linda. Bueno, no veo ninguna otra pregunta por aquí, por el momento. Paula. A ver, Walter Duarte. Sí, nada, dos cosas. Acá recién se mencionó la ley, acá la tenemos, que es el caballito de batalla de todos los que cumplimos alguna función dentro de la Dirección Nacional de Migraciones. Y la verdad, un placer escucharlo a Rubén, porque yo, bueno, hace 20 años que trabajo en el organismo, entré a trabajar con la 22439, con la ley Videla, trabajé con la ley Videla, directamente no, pero en el lugar donde yo trabajaba se aplicó la ley Videla, y por suerte, cuando se dejó de aplicar y empezó la 25.871, fue un antes y un después, literalmente. Yo lo he comentado con Paula en otros conversatorios y charlas que Migraciones actuaba de oficio, o sea, se detectaba una persona, un extranjero ilegal, porque en aquel momento se utilizaba la palabra ilegal a cualquier extranjero ciudadano de que no tenía su pasaporte o su cédula de identidad, automáticamente era considerado ilegal, se lo llevaba a un destacamento policial, a una comisaría de turno, se hacía el procedimiento y a las 24 horas, con suerte o por desgracia dentro de las 6 u 8 horas, trasladaban a Ezeiza a un avión y se lo expulsaban. Tengan hijos, mujeres, lo que sea, se lo llevaba directamente. Y una aberración, la verdad que fue una cosa descabellada. Por suerte, cuando se cambia, se modifica la ley, fue muy contradictorio, pero en el sentido de que muchos organismos federales, judiciales, nos llamaban, porque claro, acostumbrados a una comisaría, a un oficial de turno, a un comisario, tengo un extranjero detenido acá en la comisaría porque no tenía documento. Ya sabíamos que de primera iba a ser expulsado, sin lugar a ningún tipo de reclamos ni nada. Y cuando se modifica la ley, esos mismos agentes de policía o federales
se comunicaban a migraciones, nos decían lo mismo, y nos decían, bueno, ¿y qué hacemos? Y ahí se empezó todo un proceso, porque claro, o sea, acostumbrados a un proceder histórico, ellos interpretaban, entendían que iba a ser lo mismo, pero no. Se empezó a activar, se empezó a educar, digamos, a esos actores, porque fue raro y nuevo, no raro, fue nuevo para todos. Obviamente, los que estábamos de este lado lo vimos con buenos ojos. Muchos no, pero bueno, al margen. Celebro la aplicación de esa ley y la actual ley. Y después me quedé con algo que se venía hablando de que sí, es un tema muy complejo, apasionante, porque lo que, como siempre no me canso de decir, los que estamos en el tema lo vemos sumamente apasionante, y acá tengo una compañera, Pam Torres, que trabaja también en la delegación Salta, y de tan apasionante que lo vemos nosotros, debería ser para todos los que intervenimos en el mismo tema de la misma forma. Porque como bien decía Paula, o sea, si bien está la ley y está perfecta y está todo bien articulado, hasta que después, como habían hablado hace un momento del decreto 70, que vino como a hacer todo lo benévolo de la ley, por suerte se derogó, pero me refiero a esto de que lo que estamos adentro y lo que actuamos, tenemos que tomar esa ley como tal. O sea, que es pro migrante, o sea, que es pro para todos, porque si nos quedamos en solamente hacerla cumplir y no lo ponemos en práctica y no lo llevamos a los demás organismos y a los ciudadanos, creo yo de que no sirve. Porque yo puedo ser un excelente funcionario público en mis 8 horas de trabajo, pero cumplo la hora número 8 y salgo de mi lugar de trabajo y después despotico y hablo y digo, no, que está bien, que hay que sacarlos a todos porque me roban el trabajo, porque le roban una cama del hospital a mi abuela, porque le roban una silla en la escuela a mi hijo, no estaríamos siendo muy condescendientes con la función que cumplimos, ¿no? Y creo que también ahí abarca la sociedad toda, porque como también solo en un momento, en la Argentina y en algunos países de la región todavía tenemos el miedo a lo raro, a lo nuevo. Y creo que esa es una batalla también que tenemos que empezar a dar de todos los organismos, ¿no?, que intervienen en este juego, como en todas las patas, como se dice. Yo hoy justamente estaba leyendo un artículo de Leilo Mármora, que en uno de los tantos artículos que escribió, que son excelentes, él hablaba y mencionaba una parte de los derechos humanos que debería ser considerado o empezar a analizar el derecho a no migrar. ¿Sí? Como que estaría buenísimo, y yo me quedé bastante tiempo pensando, claro, o sea, debería ser un derecho humano no migrar, porque si tengo las condiciones dadas en el país donde yo vivo, donde nací, donde me crié, donde formo mi familia, donde me formo profesionalmente, laboralmente, no debería por qué migrar a otro país buscando lo que no encuentro o no logro obtener en el mío. Creo que sería un desafío a futuro, y quizás a muy futuro, que se pueda llegar a lograr. Quizás no de esa forma, pero sí como empezar a darle un poco de rosca y de vuelta a esa temática, ¿no? Sería muy interesante un derecho humano que sea no migrar. Gracias, Walter. A ustedes. ¿Querés mencionar algo al respecto, Rubén? Yo le... Comparto 100% lo que dijo Walter, 100%. Agradezco las palabras de Elsa, que nos llena el corazón, porque las leyes son eso, dar respuesta a las necesidades concretas, si no nos sirven. Así que la verdad que uno se va pleno de cantidad de cosas, de lo que plantearon también, de lo que planteó Rosita, de lo que planteó Carla. Me parece que son todos aportes muy importantes que se han hecho esta noche y que nos dejan tareas hacia adelante, ¿no?, que es lo más importante. Sí, exactamente, todas esas tareas pendientes. Y respecto a lo que mencionaba Walter, justamente este derecho a no migrar y que tiene que ver con el derecho al desarrollo también.
tenemos la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que tiene varios puntos mencionados, referidos al tema migratorio, y lamentablemente sobre los cuales no se está trabajando ampliamente, y tampoco considero que haya una política de desarrollo nacional, incluso de desarrollo en áreas fronterizas, seria, integral y demás. Bueno, muchas gracias, Rubén. Aquí me quedo con algunas cuestiones también ahí como para cierre, si querés mencionar algo, y también un poco haciendo referencia a lo que mencionaba Walter, que trabaja en la Dirección Nacional de Migraciones desde hace tanto tiempo. Me preocupa la cuestión de, pensando también un poco a futuro, la cuestión de los procedimientos de expulsión, de notificación de las expulsiones y de cómo se efectivizan esas expulsiones, la falta de una política pública seria y de una visión clara en relación a todos los temas de la gestión migratoria, y con un lente de derechos humanos en algunos casos como este, ha hecho que en la práctica, aún teniendo una ley de migraciones con una visión garantista desde el punto de vista de los derechos humanos, se hayan violado en muchos casos en frontera, en casos de expulsión, en casos de rechazo en frontera, y constantemente quienes estamos trabajando en esta temática recibimos notificaciones al respecto, y esto ha sido en todas las gestiones anteriores. Creo que es un tema que debe trabajarse seriamente y con claridad, que haya un procedimiento claro de expulsión, de retención, y también que pueda haber un monitoreo de parte de las organizaciones de la sociedad civil de cómo se efectivizan esos procedimientos de expulsión, como tienen por ejemplo en el caso de Europa, en donde las ONG ponen un lente muy cercano a cómo se efectivizan, porque esto se hace de la Dirección Nacional de Migraciones con las fuerzas migratorias auxiliares y otras fuerzas de seguridad que no deberían intervenir en muchos casos, como policía y demás, de una manera aberrante. Y así que bueno, creo que esa es una deuda pendiente en lo que es política pública, bastante importante, como también es el tema de la regularización, que se viene pidiendo de sociedad civil muy intensamente, porque han habido procesos de regularización, y como fue el Patria Grande en su momento y demás, pero hoy en día hay muchísimas personas migrantes que están en situación migratoria irregular, que en este contexto de pandemia la han pasado muy mal, y la están pasando muy mal, que se les están restringiendo derechos constantemente, que no han podido acceder al IFE, gente que está en Argentina trabajando, aportando con su fuerza de trabajo y demás, con su voluntad, desde hace años. Entonces, facilitar los procesos migratorios, desde luego, trabajar sobre el tema de abordaje territorial también, porque no hay presencia estatal en los barrios actualmente, y se ha retomado un poco, pero en los últimos años, y la gestión de Macri se ha trabajado poco y nada este tema, y hay muchas personas que no tienen acceso a internet, que no pueden conseguir la documentación necesaria, y además las organizaciones de la sociedad civil están trabajando muy arduamente en este sentido, pero realmente no se da abasto muchas veces, necesita la colaboración realmente el trabajo serio, y que es lo que corresponde de parte de las autoridades estatales, que la información que se baje, que la información que se dé a las personas migrantes sea correcta, que sea única y que sea armónica a nivel nacional, y que no exista más esa diferencia entre lo que se informa en sede central, lo que se informa en una delegación, lo que se informa en otra delegación, y que se inventan la norma. Eso realmente es aberrante. O sea, debe ponerse seriamente el punto en ello. Y cerrando un poco y volviendo sobre este tema de la visión federal, que me parece tan importante, también mencionando las restricciones también que se han hecho en la gestión anterior y demás, hay cuestiones como el tema de salud, que es delegada a las provincias, en donde algunas provincias, aún teniendo una ley que garantizaba determinados derechos, como acceso a la salud y demás, aprovecharon el decreto 70 y el discurso xenófobo para restringir, digamos, seriamente el acceso al derecho a la salud y demás. Así que bueno, sería muy importante ir monitoreando también todas esas cuestiones, y al margen de tener una bonita ley, que seguramente en el punto en que hemos llegado la mejorarán bastante, se mejorará bastante, esperamos poder aportar y demás, hay cuestiones nuevas que deberán integrarse, como las del Pacto Mundial de Migraciones que mencionaba anteriormente, pero que la ley se pueda bajar una política pública que sea
que sea eficiente, que responda, que dé respuesta y que haga justicia a lo que dice el texto de la norma. Así que bueno, me parece en ese sentido importante mencionar algunas de esas cuestiones. Bueno, no sé si te resuena algo de lo que yo menciono, y si con eso querés cerrar tu intervención de hoy, te agradezco. No, creo que está por hoy todo dicho. Me parece que los aportes que han hecho cada uno de ustedes ha sido muy importante, y queda una tarea pendiente, sí, la de todos los días. Walter, cuando recién contaba con tanta precisión y síntesis su experiencia con lo que había sido la ley Videla y posteriormente la ley, la 25871, yo recuerdo, Walter, que como el proceso de reglamentación tardó tantos años, o sea, no se cumplió lo que habíamos dicho, el plazo que le habíamos dado, y se demoró mucho, y después salió una muy buena reglamentación por la participación de todos los actores, ¿no? Pero me acuerdo que las direcciones de migraciones tomaban, aún con la ley la 25871 estando vigente, tomaban aspecto de la ley Videla porque no estaba la reglamentación todavía. Entonces, claro, con todas las cuestiones tan concretas que Paula está planteando en este momento, qué importancia, que también recién lo planteaba Walter, no solamente importante la ley, fundamental para que sea una política de Estado en el tiempo, no solamente es una buena reglamentación que ratifique, consagre y ponga en práctica el espíritu de la ley, sino también funcionarios todos los días que tengan la formación como para llevar adelante esa política migratoria. Yo me acuerdo de los 90, en donde, bueno, eran famosos las cuestiones que pasaban en la dirección migratoria, donde venían y nos decían, bueno, me cobran tanto por un trámite para saltearme en la cola de tal manera, y todo se hacía de esa manera, lamentable y corrupta, ¿no? Entonces, todo esto ha sido un avance cultural, de esta batalla cultural que todos los días tenemos que dar contra la xenofobia, contra la discriminación, contra el racismo, y son pasitos que vamos dando positivamente. Por ahí de golpe nos tiran para atrás y bueno, hay que seguir caminando de nuevo hacia adelante. Así que yo agradezco mucho este momento, y agradeciendo todos los aportes que han realizado, y a vos, Paula, y al Instituto y al Colegio de Abogados por esta invitación. Bueno, Rubén, muchas gracias.